de contexto de lo que sucede en Ageo, pero dije vamos a hacer algo un poquito diferente, porque no quiero repetir lo mismo una tercera vez o cuarta vez ya que enseñó de Ageo. Entonces traje premios, así que los que estuvieron atentos a las predicaciones van a tener una recompensa. Primero, el libro de Ageo se divide en 3 predicaciones. ¿De qué habla la primera predicación? A ver, levantando la mano. A ver si estaban prestando atención a lo que hemos estado estudiando. De la reconstrucción del templo, sí. ¿Y qué había pasado? ¿Por qué es una reprensión? ¿Qué había hecho el pueblo? Se demoró 15 años. 15 años. Y mire, con fecha. Bien, bien, ya. Acá está su chocolate. Venga, por favor, a buscarlo. Mire, y es de los buenos. Es de los buenos, por favor, páselo. Yo no soy mezquino. Yo sí. Dije, uno bueno. Algo que me gustaría ganar a mí. Bien, hermano. Muchas gracias, muchas gracias. Y ahora alguien que no haya respondido. ¿De qué se trata la segunda predicación? Entonces tiene 2 capítulos, pero Ageo dio 3 mensajes. Entonces el primero les dice, ya, pues tienen que empezar con la reconstrucción del templo. ¿Cuál es el segundo? Sí, pero no es la palabra que buscaba, a ver. La prioridad que dieron, que no están dando la prioridad en... Ese es el primero. El segundo tiene que ver con que había personas, voy a dar un pequeño spoiler, había personas que habían visto el templo antiguo y pasó algo. Que habían visto el templo antiguo, ahora veían al nuevo y se desanimaron. Exacto. Entonces, básicamente ellos pensaban que no tenía la misma gloria. No te voy a dar chocolate. No, sí, bien, pasa. Pero pasa. Tengo otro. Ellos se desanimaron. Ellos vieron la gloria antigua del templo y decían, no, este templo ni se compara al anterior. Pero Dios les dice que la gloria del templo venía de Él y les deja una promesa del Señor Jesús. Y la semana pasada, en la mañana, estudiamos el tercer mensaje. ¿Y de qué se trataba ese? De hecho, yo creo que con una palabra lo achuntan. No. Empieza con A. El tercer mensaje de Ageo. Y después sigue una R, y otra R, y una E. Arrepentimiento. ¿Quién dijo arrepentimiento? Ya. Acá, chocolate. Ya, bueno, lo acepto. Arrepentimiento. Porque, ¿qué pasó? Como en el primer mensaje... Gracias. Como en el primer mensaje, el pueblo le estaba yendo mal por consecuencia de no colocar primero a Dios. Y después de que ellos empezaron a reconstruir el templo, se estaban preguntando qué pasa, si las cosas deberían arreglarse, si estamos reconstruyendo el templo como Dios dijo. Pero ellos no se habían arrepentido de corazón. Eso es lo que habla el capítulo 3. Y quiero que vayamos ahora al capítulo 3, la tercera predicación. El capítulo 2, vamos a leer los últimos 4 versículos que tenemos, desde el 20 hasta el 23. El 20, el 21, el 22 y el 23 los vamos a leer y con esto vamos a terminar el libro. Ahora sí no me quedan más mensajes de Ageo, pero creo que era importante leer estos pasajes, no quería dejarlos afuera. En Ageo capítulo 2, versículo 20 dice, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo, a los 24 días del mismo mes, diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Acompáñenme por favor en oración. Padre amado, Padre querido, estamos en tu presencia porque queremos aprender de tus escrituras y queremos que tu enseñanza no solo sea un conocimiento intelectual que queda en nuestro cerebro, sino queremos aplicarlo, grabar estas verdades a nuestro corazón y aplicarlos en nuestro día a día. Señor, ayúdanos a aprender cómo tú trabajas con los líderes y que cada uno de los que están oyendo que es un líder pueda aplicar estas verdades en su día a día. Te lo pido particularmente por mí. No soy una persona perfecta, fallo, fracaso, y te pido de que me puedas utilizar, que en este mensaje tú seas engrandecido. Te pido y encomiendo esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, entonces, como habíamos hablado, Ageo dio 3 mensajes. En el primero les dice
ya, pues ¿dónde están las prioridades? Primero empecemos reconstruyendo el templo, después nos preocupamos de las casas. En el segundo, anímense, porque no importa si el templo es feo o lindo, es lo que Dios había dicho y no es un tiempo mal gastado, no es tiempo en vano. Y en el tercero les dice que el arrepentimiento va más allá de un cambio de actitud, sino que es un cambio en el corazón. Eso es los primeros 3 mensajes, pero después hay como una parte 2 del tercer mensaje que hace Ageo, que va dirigido directamente a Zorobabel. Entonces le dice, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes. De hecho, si tú lees, en la tercera predicación dice a los 24 días del 9º mes, y en el 20 dice, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes. O sea, el mismo día. Eso está diciendo, el mismo día. Y el mismo día, pero en un momento diferente, Dios tenía un mensaje apartado para Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Es una buena pregunta. ¿Quién es Zorobabel? Zorobabel se menciona en algunas partes de la Biblia. Él básicamente fue quien empezó a liderar a Israel después del cautiverio. Eso lo podemos ver y me gustaría que fuéramos rapidito al libro de Esdras, guardando su lugar en Ageo, al libro de Esdras. Vamos a ir a Esdras. Y vamos a leer desde el capítulo 2 de Esdras. Me pasé, ahí está. Y vamos a leer en el versículo 1, que se nos menciona a Zorobabel. En el 1 dice, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigva, Rehum y Bana. Entonces vemos a Zorobabel, dice que vinieron con Zorobabel. Zorobabel fue en este caso quien tomó básicamente el liderazgo de estas personas que estaban volviendo a sus tierras por el decreto del rey Ciro. Que como les había comentado la semana pasada, un decreto bien interesante, un decreto histórico que la arqueología luego comprueba y que solo muestra la veracidad de las escrituras y la confianza de las mismas. En Esdras capítulo 3, el siguiente capítulo, el versículo 8, cuando habla acerca de la colocación de los cimientos, se nos vuelve a mencionar a Zorobabel. Dice en el versículo 8 del capítulo 3, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Que era lo que habíamos leído que sucedió antes del libro de Ageo. Ellos comenzaron a construir los cimientos. ¿Y quién era el líder? Zorobabel. Entonces Zorobabel es alguien que tiene bastante presión sobre sus hombros. Es un líder, alguien que está a cargo de la reconstrucción del templo y básicamente de dirigir al pueblo. Y es por eso que si tú lees el libro de Ageo, las tres predicaciones que hace Ageo, los 3 mensajes que Dios da por medio de este profeta, van a Zorobabel y al otro líder espiritual. Déjame buscar el nombre, lo teníamos aquí. Estoy en Zacarías, por eso no lo pillo. Es Josué, hijo de Josadac. Entonces tienes al líder espiritual, que era Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y tienes a Zorobabel, el líder político. Y es una gran presión la que tiene. Si tú lees las escrituras con detenimiento, te das cuenta de que Dios obra de manera especial y particular y aislada con los que tienen un liderazgo importante. En este caso, decidió apartar una parte del mensaje solo para las necesidades de Zorobabel. Si tú lees, por ejemplo, Josué capítulo 1, tienes un apartado donde Dios habla directamente a Josué. Y le dice, mira, yo necesito que tú te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Ahí donde encuentras Josué 1:8, esta promesa de que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Me lo aprendí por el canto de los niños. Entonces pienso cómo se canta y digo el versículo. Dios se preocupó de Josué y sabía lo que se le venía a Josué. Murió Moisés. O sea, estamos hablando de Moisés. Entonces, el cargo que venía sobre sus hombros era muy pesado. Y también Josué había experimentado de primera mano lo difícil que era el pueblo de Israel. Había experimentado lo tercos que son.
y su corazón cómo era tan fácil para caer en la idolatría. Entonces, Josué tenía una labor bien complicada, que era llevar al pueblo a la tierra prometida. Y es por eso de que Dios aparta un momento y habla solo a Josué. Puedes verlo también con Jesús. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Cuando Jesús comenzó su ministerio, es algo que yo una vez leía en un libro de cómo hacer discípulos, cómo de hacer evangelizar y discipular personas. Hablaba de que Jesús iba trabajando de grupos más grandes a grupos más pequeños. Entonces, él hablaba con multitudes, pero de esas multitudes habían 70 a los que él envió con una misión en específico. De esos 70 también habían 12, que eran los 12 discípulos, los que fueron los 12 apóstoles. De esos 12 había 3, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Y hasta podrías argumentar que con Pedro tenía una relación aún más especial, porque Pedro era bien particular. Se escribe bastante de Pedro en los evangelios. Entonces, Jesús también tenía este trato particular a los que iban a tener un cargo de liderazgo, un cargo importante, trataba personalmente con ellos. En capítulo 21, el versículo 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Aquí podemos ver cómo Jesús está poniendo a prueba la disposición que tenía Pedro. Pedro le había dicho: no, yo estoy dispuesto hasta morir por ti. Pero él le dijo, siendo realista, le dijo: antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y eso sucedió. Y Pedro se da cuenta y llora amargamente. Entonces aquí Jesús está trabajando con un problema específico de Pedro. Cuando tú tienes un cargo de liderazgo, es importantísimo que tú tengas una relación personal con Dios. Porque de esa manera Dios puede trabajar con las cosas que están mal en ti. En Pedro era este compromiso falso y emocional. Pedro era explosivo. Cuando iban a arrestar a Jesús, Pedro le cortó la oreja. Cuando Jesús dijo que tenía que morir, dijo: no, yo no voy a permitir que mueras. Entonces Pedro reaccionaba súper emocionalmente. Y Jesús trabajó con eso y con el carácter de Pedro. ¿Qué estaba pasando entonces con Zorobabel? ¿Qué había pasado con Zorobabel? Que Dios decidió enviarle un mensaje personalmente a él. Si tú lees el mensaje de Ageo, él le habla acerca de trastornar reinos en el versículo 22. Dice, bueno, en el 21 dice: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Entonces, yo en lo personal creo, estaba leyendo comentarios y todos, ¿por qué Dios le estaba diciendo esto a Zorobabel? Es muy posible de que él haya pensado de que Israel era muy pequeño y estaba teniendo miedo de las naciones. Porque Zorobabel tomó el liderazgo de Israel, y eso fue la voluntad de Dios. El versículo al final dice que Dios escogió a Zorobabel, pero no había sido necesariamente un muy buen líder, porque la reconstrucción del templo había cesado. Entonces, en ningún momento se nos dice ni se nos menciona de que Zorobabel haya insistido en que se siguiera la reconstrucción del templo o algo por el estilo. Por lo que podemos asumir, teniendo claro de que no está escrito literalmente, de que Zorobabel tampoco estaba interesado en la reconstrucción del templo. Y pasa de que si un líder no está animado, quienes le siguen tampoco van a estar animados. La vida espiritual de un líder, y esto tú lo puedes aplicar a cualquier liderazgo que tú puedas tener. A lo mejor tú tienes un liderazgo en esta iglesia. A lo mejor tú eres un padre, eres una madre, eres un profesor, eres un esposo, eres un jefe. Las cosas que tú puedas tener en tu mente ahora, personas que están bajo tu cargo. Tu vida espiritual y las actitudes que tú tienes y las cosas que tú haces impactan directamente a las personas que te siguen. Y Zorobabel, muy posiblemente, el desánimo que uno lee al inicio del capítulo 2 venía directamente de Zorobabel.
Por eso Dios vuelve a tratar este tema al final del capítulo 2 y le dice, no, yo voy a trastornar los reinos. Quizás él pensaba y miraba a las otras naciones y decía, Israel es tan pequeño, venimos de un cautiverio y en cualquier momento puede venir otro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué vamos a seguir reconstruyendo el templo si lo van a destruir de nuevo? Podría haber estado pensando muchas cosas, pero Dios nuevamente le da tranquilidad y seguridad porque se preocupa a Dios de los líderes y quienes están a cargo. Muchas veces el diablo ataca principalmente a los porque sabe de que si tú quitas al líder, todo lo demás empieza a caer por sí solo. Entendiendo obviamente, por ejemplo, un pastor no es la cabeza de una iglesia, la cabeza de una iglesia es Cristo. Pero aún así, un pastor es el líder de una iglesia, por lo cual cuando una iglesia no tiene un pastor, la iglesia sufre. La iglesia sufre porque no es el modelo que Dios diseñó, no es lo que Dios quiere. Entonces, las decisiones de un líder, las actitudes de un líder, afectan y repercuten directamente con las personas que están bajo su mando y bajo su cargo. Dios desea líderes apropiados, animados, que caminan constantemente con Él. Busquen, por favor, el libro de Proverbios 11, Proverbios capítulo 11, vamos a leer el versículo 14. Pensé que lo tenía anotado para que no lo tuvieran que buscar, pero no, así que lo buscan. Proverbios 11, 14. El versículo 14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Este versículo nos habla acerca del consejo, ¿no? Qué importante es de que una persona que va a tomar decisiones no se base solo en su opinión, sino que pida consejo. Y, ojo hermanos, pedir consejo significa, voy a ir a una persona adecuada, ¿no? O sea, el consejero importa. En Salmo habla acerca de que bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. Entonces es importante que yo no le pida consejo a cualquier persona. Me acerco a alguien y le digo, ya necesito consejo acerca de matrimonio. Me acerco a una persona que se ha divorciado 6 veces. No creo que sea una buena idea, ¿no? Si yo digo, quiero un consejo acerca de administrar las finanzas. Me encuentro una persona que roba, que es deshonesta, que despilfarra. Entonces yo no me quiero acercar a una persona así para pedirle consejo de finanzas. Lógico. Entonces el consejero importa. Pero también es importante de que cuando tú encuentras un buen consejero, por ejemplo, dice, yo quiero pedir consejo acerca del matrimonio. Me acerco a un hermano de la iglesia que lleva casado muchos años y que ha enseñado acerca de esto y que estudia su palabra y que tiene un caminar con Dios. Y te da un consejo y después haces lo que quieres. ¿De qué sirve el consejo? ¿No? Es importante de que nosotros no solo pidamos consejos, sino que lo escuchemos, lo consideremos y evaluándolo en la multitud de consejos que recibo, lo pongo en práctica, ¿no? Pero me gustaría que prestáramos atención a la primera parte del versículo, porque dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Entonces, aquí Dios está diciendo, quien dirige algo importa. Por eso tiene que pedir consejo, porque si no tiene una dirección sabia, las cosas van a salir mal. Tú eres un padre y tú puedes pensar, bueno, pero lo que yo hago no afecta tanto a mi familia. Mi vida espiritual en realidad es algo entre yo y Dios. Pero si yo decido no leer tanto mi Biblia, decido no congregarme tanto, decido no orar, no va a afectar a mis hijos. Error. No va a afectar a mi cónyuge. Error. Tampoco. Mentira. Es una mentira diabólica. Tú tienes que considerar tu vida espiritual y no solo por tu propio bienestar, sino por el bienestar de las personas que están a tu cargo. Las personas que te rodean. Piensa nuevamente en Zorobabel. Si Zorobabel hubiera decidido colocar a Dios en primer lugar, hubiera decidido animar al pueblo, decir, sé que el templo no va a estar bueno, pero es lo que Dios desea, no va a estar tan bonito, mejor dicho, pero es lo que Dios desea que hagamos. Y hacer las cosas que Dios quiere nunca es un tiempo mal gastado, no es un esfuerzo en vano. Si nosotros hacemos lo que Dios desea y nos arrepentimos de nuestros caminos, Dios promete proveer y llenarnos de bendiciones. Pero no hizo eso. Y el pueblo estuvo 15 años sufriendo las consecuencias de sus malas acciones por no haber retomado la reconstrucción del templo. Es muy importante que tú puedas pensar en cuánto tienes en tus manos, sobre tus hombros, cuando eres un líder. Es muy importante eso. Por favor, acompáñenme al libro de Colosenses, por favor. Libro de Colosenses. Colosenses. Vamos al capítulo 3. Colosenses capítulo 3.
el versículo 23. El contexto aquí es, bueno, Pablo dando instrucciones a la iglesia en Colosai, habla a cada grupo, ¿no? Habla a casadas, maridos, hijos, padres, siervos. Pero me gusta el 23, dice, y todo lo que hagáis, o sea, y esto aquí me he dirigido a todos, ¿no? Porque mencionó a todo grupo. Aquí hay o casadas, o maridos, o hijos, o padres, o siervos. Yo creo que aquí todos entramos en esas categorías. Y dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Piénsalo, todo lo que tú haces debe ser para Dios y no para los hombres. Es muy común de que uno trabaje sirviendo al ojo. Por ejemplo, me acuerdo en mis primeros años de universidad, lo confieso, una vez estaba en una clase. Era una clase de marketing, no era marketing, era innovación y emprendimiento, algo así. Emprendimiento e innovación. Y estaba el profesor explicando. Estaba en mi computador. Y él me miraba y seguía explicando y yo seguía en mi computador. Y después me dice, a ver, ¿qué estás tomando apuntes? Y yo estaba jugando. Yo no estaba prestando atención. Quizás al ojo parecía que yo estaba haciendo algo, pero en realidad no estaba haciendo las cosas lo mejor que podía. No estaba presente ahí. Pero Dios desea que nosotros hagamos las cosas al 100%. Es decir, en tu área tienes que ser lo mejor. Y no lo haces para que los demás te aplaudan. No lo haces para que a lo mejor tú trabajas arduamente para que tu jefe te aplauda y te dé un aumento de sueldo, no sé. No lo haces para eso. Esas son cosas que pasan y son agradables, son recompensas que vienen por ser un buen trabajador. Pero lo haces para Dios. ¿Y cómo se aplica esto? Si tú eres un líder, tú debes hacerlo, tienes que ser un buen líder y tienes que considerar todas estas cosas porque lo estás haciendo para Dios. Dios te ha puesto en un cargo de liderazgo, así como lo hizo con Zorobabel. Le dijo a Zorobabel, yo te elegí. Entonces Dios te ha puesto como padre en tu hogar, como madre en tu hogar, o como profesor, o como jefe, o como cualquier liderazgo que tú tengas y que puedas estar pensando ahora. Dios te ha puesto en ese lugar con un propósito. Entonces tú tienes que pensar, lo estoy haciendo para Dios. No lo estoy haciendo nuevamente para mí, para mi propio bienestar, incluso no. Lo haces para Dios. Y eso te va a ayudar a que las cosas efectivamente salgan mejor. Si tú haces las cosas dedicándolas completamente a Dios, las cosas van a empezar a funcionar mejor. Es mucho más animante cuando tú trabajas para Dios que cuando trabajas para los hombres. Y te animo a que lo puedas hacer así. Quiero que pienses nuevamente en el liderazgo que tú tienes. Como les decía, Zorobabel, el liderazgo de Zorobabel afectó negativamente al pueblo. El liderazgo de Josué también afectó negativamente al pueblo. El pueblo estaba haciendo ofrendas a Dios, pero Zorobabel Josué no se enfocó en lo importante que era el corazón de las personas. El pueblo no se había arrepentido de corazón. Por lo que como líderes tenemos que preocuparnos de lo que las personas que nos siguen están sufriendo y enfocarte en trabajar en eso. El líder y quien dirige, quien ministra, tiene una labor fundamental. Entonces, como primer punto, ese fue el primer punto, la importancia de un líder fiel. Qué importante es que en cada grupo de personas haya un líder que lleva un caminar íntimo con Dios. Nuevamente, si tú llevas un caminar íntimo con Dios, Dios puede trabajar las cosas que tú necesitas trabajar. Si tú estás alejado de Dios, no puedes permitir esas cosas. Pero si tú dices, yo voy a caminar con Dios, voy a orar, cada día voy a leer en su palabra, Dios va a empezar a trabajar, así como lo hizo en Zorobabel y con los líderes, va a empezar a trabajar en las cosas que necesitan ser retocadas. Y así vas a poder hacer un mejor trabajo como líder. ¿Qué puedo hacer yo ahora? Aquel que dice, pero yo no sé si tengo liderazgo. A lo mejor, quizás tengo alguna cosa ahí en la que puedo ser un líder, pero en realidad yo soy el liderado. O sea, el que está bajo un líder. ¿Qué puedo hacer yo? Porque aquí, si no eres un líder, o eres un líder, o estás bajo una persona que gobierna. Entonces, sí o sí, este mensaje te va a aplicar. ¿Qué puedo hacer yo cuando a lo mejor tengo un padre, una madre, tengo un jefe, tengo un pastor? ¿Qué puedo hacer yo para facilitar ese trabajo? Vamos por favor a Primera de Tesalonicenses, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Me voy a salir un poco del texto, pero creo que hablando de liderazgo es sano hablar de esto también. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer en el versículo 25.
¿Qué le está diciendo Pablo al final de la carta a los hermanos de la iglesia en Tesalónica? Hermanos, orad por nosotros. Qué importante es que tú estés orando por los líderes. Yo, la verdad, siendo muy honesto y muy en retrospectiva, no sé cuántas veces oré por mis padres. Y quizás debía haberlo hecho más. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu padre o por tu madre? A veces uno se molesta, ¿no? A veces uno se molesta con la familia porque a veces comete errores. Y no es, y a lo mejor es un enojo justificado. Pero la Biblia nos manda a ser tardos para enojarnos. El enojo cristiano tampoco dura mucho. De hecho, dice que no se debe poner el sol sobre nuestro enojo. Pero ¿cuándo fue la última vez que oraste por un familiar? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu pastor? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu jefe? Las personas que están liderando, ¿cuándo fue la última vez que oraste por las autoridades que tenemos? La Biblia nos anima y nos ordena que debemos estar orando por las personas que nos gobiernan. Somos buenos para criticar, ¿no? Como para decir, no, el presidente... Y puedo estar de acuerdo con muchas críticas que se pueden hacer a la política o al gobierno que está ahora, pero ¿cuándo fue la última vez que oraste por la salvación de ellos? ¿Cuándo fue la última vez que oraste para que Dios les dé sabiduría para gobernar el país? Entonces, nosotros tenemos que estar orando por nuestros líderes. Es importante de que estén presentes en tu oración. Nosotros estábamos leyendo en Colosenses capítulo 3 y en el capítulo 4, en el versículo 13, dice, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, por lo que están en la Odisea y los que están en Hierópolis. Hoy me equivoqué de versículo, perdón. Me equivoqué de versículo, lo siento mucho. Era el versículo 3, no 13. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Y dije, este versículo no tiene nada que ver. Nuevamente, debemos estar orando por las personas que están sirviendo, sobre todo por nuestros líderes espirituales. A lo mejor tú tienes a alguien que es como un mentor para ti en Cristo. Ora por él. Ora para que Dios le abra posibilidades. Ora por su vida espiritual. Es importante que estemos orando por nuestros líderes. Otra característica o actitud que podemos tomar cosas que podemos hacer para facilitar el trabajo de un líder. ¿Cómo puedo yo apoyar a un líder? La mansedumbre es algo muy importante que nosotros debemos tener presente. En el libro de Hebreos, en el capítulo 13, no lo tienen que buscar, pero dice que debemos obedecer a nuestros pastores y debemos hacer que su trabajo no sea gravoso, dice. Sino dice que lo tienen que hacer con alegría. Y de hecho es algo interesante. Ahí dice, obedeced a vuestros pastores. La palabra en el griego es la palabra hegemonia, y básicamente de donde viene, significa aquel que tiene poder sobre ti. De donde vienen palabras como, no sé, hegemonía o algo hegemónico. Significa poder sobre ti, gobierno sobre ti. Entonces, obviamente se tradujo como pastor porque ¿quién es el que gobierna en una iglesia? Es el pastor. Ahora, tú quizás puedes decir con una actitud un poquito soberbia, bueno, la Biblia dice que los que pastores no tienen que gobernar como si tuvieran autoridad. Uno siempre quiere ocupar ese versículo, ¿no? No, pero la Biblia dice que no tienes que gobernar como si fuera autoridad. O sea, no puedes ser un dictador. Bueno, yo me gustaría decirte que ese versículo va dirigido al pastor, no a ti. No es para que tú lo uses en contra del pastor, sino para que el pastor sepa cómo debe dirigir la iglesia. Pero ¿cuál es el versículo que va dirigido hacia ti? Dice, obedece a tu pastor. Simple, obedece a tu pastor. Porque Dios le puso como un líder. Nuevamente, no es la cabeza de la iglesia es Cristo. Eso quiere decir que la autoridad suprema de nuestra iglesia es Jesús. Por lo que, ¿en qué me baso para creer lo que yo creo? En lo que Jesús dice en su palabra. No en lo que el pastor dice. Pero eso no significa que yo voy a pasar por encima de la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia. Porque Dios ha puesto un pastor en esta iglesia. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a obedecerle. Es muy importante que para eso tengamos mansedumbre. Mansedumbre significa estar dispuesto a ser gobernado por otra persona. Y la virtud que va de la mano con la mansedumbre es la humildad. Es decir, yo entender de que no siempre tengo la razón, debo pensar de mí con cordura, no tener un concepto más alto de mí que el que debo tener. Y yo lo hablaba esto, recuerdo con un estudiante cuando estaba en el colegio Lion, hablando con él y hablamos de la humildad. Y la Biblia dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En Santiago capítulo 4, el versículo 6, si mal no recuerdo. Entonces, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y le decía, mira, si tú eres soberbio, vas a chocar con quien está a cargo tuyo. O sea, a lo mejor es un estudiante o un profesor. Entonces vas a luchar con el profesor.
y va a haber roce. Y dije, a lo mejor, tú vas a salir triunfante en eso. Quizás, no siempre, porque quien tiene autoridad obviamente tiene más poder sobre uno. Pero a lo mejor tú ganas, pero después vas a seguir rozando con tus demás autoridades, a lo mejor con tus padres. Si eres soberbio vas a empezar a luchar con ellos. Después a lo mejor tú ganas y vas a luchar con las autoridades terrenales, a lo mejor con policía, con el gobierno, vas a tener problemas con ellos. Pero eventualmente, incluso si tú en tu soberbia logras superar a las demás personas, vas a llegar contra Dios. Y Dios resiste al soberbio y no vas a poder resistir al soberbio. No vas a poder resistirlo. No vas a poder resistir a Dios siendo soberbio. Esa es una batalla que ya tienes perdida. Por lo que debes ser humilde para facilitar el trabajo de las personas que están a tu cargo, si no va a haber resistencia de parte de Dios en tu vida. Muchas veces tú puedes observar tu vida y decir, veo que las cosas no me salen. Quizás es porque estoy siendo soberbio. Podrías considerar eso. Nuevamente, este versículo es para que lo consideres en tu vida y no para que mires al lado apuntando con el dedo a tu hermano. Por favor, acompáñenme a Tercera de Juan. Acompáñenme a Tercera de Juan. Tercera de Juan. Capítulo 2. No, aquí, perdón, quería ver si te levantaban la vista o no. Tercera de Juan, vamos a leer el versículo 4. O bueno, leemos el 3 también. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. ¿Y qué dice el 4? No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Cómo puedes tú facilitar el trabajo de un líder? Andando en la verdad. Es decir, caminando con Dios, haciendo lo que a Dios le agrada. Imagínate, Juan, esta carta que recibe Juan, porque habían problemas en la iglesia. Quiero buscar el nombre, Diótrefes. Diótrefes era una persona que estaba tomando los primeros lugares. Si había una persona que se lo oponía, lo echaba de la iglesia. No recibía a los hermanos que venían y que Juan había mandado que debían ser recibidos con hospitalidad. Diótrefes no les recibía. Entonces yo me imagino que Juan estaba preocupado. Decía, ¿cómo estará Gayo? ¿Cómo estarán los hermanos? Estoy preocupado. Pero cuando llegaron los hermanos y le hablaron de Gayo, él se tranquilizó. ¿Por qué? Porque le dieron buen testimonio de que andaba en la verdad. Y qué tranquilizante fue para saber él que Gayo está andando en la verdad. Y para él fue un alivio, fue una tranquilidad. Tú realmente, y te lo voy a decir muy honestamente, yo que he podido trabajar con el pastor en persona, independiente de si a lo mejor es tu pastor o no, pero tú no sabes cuánto afecta a tu pastor cuando tú no andas en la verdad. Cuando tu pastor te ve equivocarte y fracasar, aun cuando a lo mejor te trata de ayudar, él sufre. Te lo puedo decir de manera honesta, él sufre. Y por el contrario, si tú decides andar en la verdad, él se anima, él se alegra. Le gusta ver cuando a lo mejor hay una persona que recién está llegando y llega con la Biblia. Son cosas que él nota, son cosas que le alegran. ¿Cómo puedo yo facilitar a una persona que está liderando sobre mí? Andar en la verdad. Piensa nuevamente en Zorobabel. ¿Cómo le podrían haber hecho los israelitas el trabajo más fácil? Siendo un pueblo fácil de gobernar. Los israelitas eran lo contrario a ser fácil de gobernar. Eran un pueblo realmente terco. La Biblia habla de ser duros de cerviz. Eran duros de cerviz. Eran de verdad necios. ¿Y qué hubiera pasado si por el contrario hubieran sido un pueblo que andaba en la verdad? Que adoraba a Dios. Que le colocaban primero. Que no se iban por ídolos, sino que en los momentos más difíciles clamaban a Dios. Habrían sido sin duda un pueblo fácil de gobernar. Si tú ves a Israel en el tiempo de Josué, cuando Israel estaba como en su mejor momento, Israel se ve fácil de gobernar. Se ve sencillo el trabajo que a lo mejor hace Josué en comparación con el trabajo que a lo mejor hacían los jueces. Que ahí Israel una y otra vez caía en los mismos pecados. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo sencillo el trabajo, un líder que está a mi cargo? Andar en la verdad. Hermanos, con eso quiero terminar esta miniserie de predicaciones del libro de Ageo. Mi intención era predicar 2 veces y terminaron siendo 4 mensajes. Y es importante que estemos considerando lo que nos enseña este libro. Todos nosotros, en algún momento, dejamos a Dios en segundo lugar. Muchas veces. Colocamos otras cosas por encima de Dios. Es importante de que lo que tú lees en el Antiguo Testamento, como lo que le pasó a los israelitas, sea una advertencia para ti.
En 1 Corintios 10 nos habla de que lo que sucedió en el Antiguo Testamento fue escrito para que nosotros no codiciáramos como ellos codiciaban. Es un ejemplo para nosotros. Por lo que considera esto una advertencia. Sería bueno de que a lo mejor, cuando estás pasando un momento difícil en tu vida, puedas recordar el mensaje de Ageo y tú puedas pensar, a lo mejor estoy colocando a Dios en segundo lugar en esta área o en esta área o en esta área de mi vida, y puedas hacer un cambio. Y ya más centrado en el mensaje de hoy, si eres un líder, que puedas estar colocando a Dios en primer lugar. Tienes mucha responsabilidad sobre tus hombros y tus decisiones afectan directamente a quienes tú estás liderando. Si tú decides tomar decisiones malas sin pensar en las personas que están a tu cargo, estás siendo egoísta y estás siendo un mal líder. Por lo que considera, nuevamente, como decía en el capítulo 1 de Ageo, medita sobre tus caminos, medita bien sobre tus caminos. ¿Estoy colocando a Dios primero? Y si no es así, ¿qué debo hacer? Porque como líder va a afectar negativamente. Te lo digo de nuevo, va a afectar negativamente a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, hijas, o con quienes tú trabajas, va a afectar negativamente si tú no colocas a Dios primero, si tú no le sirves como Él desea. Con eso vamos a terminar y vamos a orar. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos en tu presencia, muy agradecidos de que nos podemos reunir el día de hoy. Quiero pedirte de que los líderes que me estén oyendo puedan estar sirviéndote de manera fiel, es decir, con un caminar cercano a ti y permitiendo de que a través de tu palabra tú les puedas estar moldeando más a la imagen de Cristo, que ellos puedan estar perfeccionándose para hacer un mejor trabajo como aquellos que tienen un ministerio sobre personas. Y te pido por los que estamos siendo liderados, que no hagamos el trabajo más tedioso, más molesto, más complejo, más sufrido, sino que hagamos un trabajo sencillo, que facilitemos, que tengamos empatía y consideremos lo difícil que es liderar y hagamos el trabajo más sencillo. Señor, yo oro por las personas que lideran nuestras vidas y que tú les des sabiduría para poder gobernar y enseñar, para poder tomar decisiones que te agradan y que te colocan siempre a ti en primer lugar. Te pido todo esto y lo encomiendo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En este momento va a estar pasando nuestro hermano